Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad, en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mi solaz. Eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, porque la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mi solaz. Eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, porque la ofrezco, Salvador, porque te amo,
tú eres digno, Cristo, de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Porque no hay Dios como tú, Jesús, que venciste la muerte y hoy reinas con poder y con justicia, Señor. Tú tienes cuidado de tu iglesia, de aquellos que te aman y que te temen, Señor. Por eso eres digno, digno de ser adorado, Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. No duerme el que cuida al remanente, los ojos del Señor van delante de Israel. Él va delante de sus siervos. No duerme el que cuida a su pueblo Israel. No duerme el que cuida al remanente, los ojos del Señor van delante de Israel. Él va delante de sus siervos. No duerme el que cuida a su pueblo Israel. Y yo me alegraré en su salvación. 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 No duerme el que cuida al remanente, los ojos del Señor van delante de Israel. Él va delante de sus siervos. No duerme el que cuida a su pueblo Israel. Y yo me alegraré en su salvación. 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 El Dios de Israel es poderoso, el Dios de Israel ya ha vencido. Él guía a su pueblo en la batalla y ante sus enemigos huye. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria. Ganó el rey, perdió el enemigo. Ganó el rey, perdió el enemigo. El Dios de Israel es poderoso, el Dios de Israel ya ha vencido. Él guía a su pueblo en la batalla y ante sus enemigos huye. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria. Ganó el rey, perdió el enemigo. Ganó el rey, perdió el enemigo. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria. Ganó el rey, perdió el enemigo. Ganó el rey, perdió el enemigo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria,
victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Jehová sea vestido de poder, sobre su pueblo está su salvación. Jehová sea vestido de poder, su fortaleza está en Sion. Envió desde lo alto y me tomó, él con su diestra me liberó, su brazo fuerte me rescató, al enemigo venció. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Jehová sea vestido de poder, sobre su pueblo está su salvación. Jehová sea vestido de poder, su fortaleza está en Sion. Envió desde lo alto y me tomó, él con su diestra me liberó, su brazo fuerte me rescató, al enemigo venció. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Envió desde lo alto y me tomó, él con su diestra me liberó, su brazo fuerte me rescató, al enemigo venció. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Él es mi rey, Dios de poder, el Santo de Israel. Bendito seas, Jesús. En ti hay poder, Jesús. Amén. En ti hay victoria, Señor. Solo en ti, Jesús. En ti hay salvación, Cristo. Aleluya, gloria sea a ti, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor, porque con tu poderosa mano nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Jesús. Bendita roca de la salvación eres tú, Cristo. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea
es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él
estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre.
Hola, muy buenos días, que Dios te bendiga muchísimo y bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza que tenemos preparada para esta mañana. Vamos a continuar con el estudio, más bien va a ser una enseñanza muy importante. Hoy, con la facilidad que tenemos para poder entrar al internet, a las redes sociales, a los videos que nos aparecen en internet, y también en medio de una pandemia que pues muchas veces no nos hemos podido reunir, hemos estado viendo predicaciones por internet, etcétera. Pues nos damos cuenta que en el internet podemos encontrar todo tipo de enseñanzas, específicamente hablando de predicaciones cristianas o pseudo cristianas. Hemos visto también que inclusive el problema que inclusive verdaderos cristianos o personas que caminan con Dios no saben identificar realmente las falsas enseñanzas de lo que es una doctrina correcta o verdadera, o puede ir infiltrado verdad con mentira, que se le denomina falacias, y podemos encontrar todo tipo de cosas. Y bueno, también hemos visto cómo algunos predicadores famosos, predicadores a nivel nacional o a nivel mundial, que aparentemente tienen la sana doctrina, como dicen, pero a la hora de hablar de la santidad, del arrepentimiento, de la vida recta, es donde empiezan a meter una doctrina, una enseñanza errada, completamente diferente a lo que nos narra la Biblia de vivir una vida recta y en santidad. Y no solamente eso, vemos frases que se empiezan a decir en el mundo cristiano, que realmente no son bíblicas. Vamos a ver algunas de ellas, de tal manera que la preocupación es que aún en los cristianos, en los hijos de Dios, ya no se esté formando la palabra por medio de la Biblia. Sí, cierto, podemos estudiar la Biblia, podemos leer la Biblia, pero es tan fuerte la influencia del internet, es tan fuerte la influencia de los medios que tenemos y de los diferentes ámbitos de enseñanzas cristianas que tenemos, que podemos ser influenciados por una doctrina errada o por unas enseñanzas diferentes a lo que es la esencia del Evangelio y de la Biblia. Así es que hay que tener mucho cuidado, y es por eso que hoy vamos a estudiar algunas enseñanzas falsas. Vamos a confrontar algunas falsas enseñanzas que circulan en internet. Quisiera que veamos, antes que nada, 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La preocupación del apóstol Pablo era que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y de alguna manera significa que por algún medio, por alguna rendijita que entre por ahí, algo que no es conveniente, alguna goterita que empiece a machacar tu mente en algo que parece que sea verdad, pero realmente, dice, el problema es que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, la única manera y la manera más eficaz de poder combatir las falsas enseñanzas, no va a ser necesario con que hablemos algunas de ellas en esta plática, sino que es muy importante tu estudio de la Biblia. Es muy importante cómo estás investigando en la palabra, cómo la estás leyendo, qué temas estás estudiando por tu cuenta en la palabra, y que te afiances en las doctrinas principales del Evangelio. ¿Cuáles son las doctrinas del Evangelio? Como la justificación, como el arrepentimiento, como la salvación por la gracia. Realmente que veas lo que es las doctrinas como la santificación. ¿Qué significan estas cosas? ¿Sabes realmente en qué consiste estas doctrinas de acuerdo a la Escritura? Conforme más estudies estas cosas, realmente difícilmente vas a ser engañado por medio del internet.
El objetivo de esta enseñanza es ver solamente algunas pocas, no nos va a caber tiempo de ver muchas, pero vamos a ver algunas pocas enseñanzas o frases que de alguna manera son muy comunes en el mundo religioso, en el mundo evangélico de Latinoamérica, que empiezan a inundar también el internet y que es muy fácil que las escuchemos en muchas personas. Voy a empezar con la primera. Esta es una frase o un tipo de oración muy común que inclusive muchas personas, inclusive cristianos, la dicen. Número uno es cuando dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con la sangre de Cristo para protegerme de las malas cosas, para protegerme de los males, de las situaciones, de las enfermedades, o que un pastor te cubra con la sangre de Cristo, un falso pastor. Entonces, en una ocasión, una persona estaba en un culto y entonces en ese culto religioso el pastor hace que pasen varias personas al frente para que se ore por ellas. Y una persona le dice, bueno, ore por mí, yo voy a ser sometido a una cirugía, voy a ser someterme a una cirugía. Entonces el pastor pone las manos sobre esa persona en la cabeza. Entonces dice la siguiente palabra: la sangre de Cristo, que tiene poder, te cubre y ningún mal pasará en esta operación en tu vida. Ahora la pregunta ¿es correcto decir que la sangre de Cristo nos cubre para evitar cualquier mal que tenga o que podamos atravesar? ¿Es bíblico esto realmente? Quisiera primeramente que viéramos qué es la sangre de Cristo. Bueno, qué es lo que representa la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra nos dice que la sangre preciosa de Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que recibimos por medio de esa sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados, que gracias a que Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, fuimos justificados, fuimos perdonados de nuestros pecados, que la ira de Dios cayó sobre Cristo, sobre Jesús, por medio de su sangre. Él pagó nuestra culpa y ahora esa sangre preciosa fue la causa por la cual nosotros somos liberados, perdonados de toda condenación y somos perdonados del pecado. Así es que si tú buscas en el Nuevo Testamento qué es lo que representa o significa la sangre de Cristo, pues nos recuerda la obra de Cristo, el pago de nuestros pecados. De hecho dice que no hay remisión de pecados sin la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo somos redimidos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Sí, y pues la deuda fue pagada por medio de esa sangre de Cristo. Pero aquí el problema es cuando se quiere utilizar la sangre de Cristo como un amuleto, ¿sí?, para que nos proteja de todo mal, de todas cosas, ¿sí?, como si fuera un amuleto, ¿sí?, como si fuera, por ejemplo, la pata de conejo que muchas veces usan las personas como algún tipo de hechicería o tipo de suerte que te va a proteger, te va a dar suerte la patita de conejo, ¿verdad? O algunos amuletos que la gente encuentra, están usando la sangre de Cristo, porque dice, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro para que me proteja, para que me guarde, para que me ayude en esta operación, para que me proteja del mal camino. O yo te cubro con la sangre de Cristo para que no te pase nada con los maleantes, etc. En ninguna parte de la Escritura, Pablo ni Jesucristo estaba diciendo, te cubro con la sangre de Cristo. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, nadie, ¿verdad? De hecho, hay personas, es muy común ver personas que entras a una casa y en la entrada tienen una Biblia bastante grande
abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Y lo utilizan como un amuleto, el abrirla en el Salmo 91, como para pensando que eso va a proteger mágicamente la casa, solamente con abrir la Biblia en el Salmo 91, y que piensan que esa la va a proteger, aunque sus vidas estén en pecado, aunque sus vidas estén en maldades, aunque no se entreguen a Cristo, pero bien, ya abrí mi Biblia en el Salmo 91. Entonces ya estamos cayendo en un terreno de misticismo, de hechicería, cuando empiezas a decir, yo rechazo toda mala noticia que pueda venir por esta cosa que te va a pasar, mejor te cubro con la sangre de Cristo. Esto no es bíblico, ¿sí? Yo cubro mi casa con la sangre, tampoco es bíblico. Ni Pedro, ni Jesús, ni Juan, ningún apóstol, nadie en la historia del cristianismo se había puesto esa frase de esa manera. No es correcto, es una falsa enseñanza. Entonces ya vamos empezando como muchas veces escuchamos algo y queremos orar de esa manera. No es la forma correcta para orar. La forma correcta para orar es ir directamente a la presencia de Dios en oración y empezar a pedir por la situación. Señor, yo te pido por esta persona, Padre, para que tú la guardes, para que tú la cuides, para que salga bien de esta operación. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo y puedes hacer milagros. Te pido específicamente para que vengas sobre la vida de mi amigo, de mi vecino, de mi amiga, ya le dices con el nombre de ella y le dices, yo te pido para que tú la sanes, para que tú le traigas convicción de pecado, para que le des la justificación, la salvación. Y esa es la forma correcta para orar. El siguiente punto son los sentires. Sueños, visiones, declaraciones que no son bíblicas. Entonces es muy común empezar a decir cosas, frases, decir algo que está fuera de la Biblia, o yo tuve este sentir, yo tengo este sentir. Es muy común decir, por ejemplo, yo tengo este sentir de que Dios me mostró, ¿verdad? Que te dijera esto. Pero bueno, ¿pero dónde dice en la Biblia eso, no? Entonces, yo quisiera leerte lo que dijo un famoso predicador llamado Javier Bertucci. Y cuando él estaba predicando, tú puedes, hay un video, ¿verdad? En la red donde habla las herejías que empieza a decir. Y empieza a hablar con mucho aparente denuedo y en altavoz y hablando aparentemente con mucha autoridad. Y empieza a predicar de la siguiente manera acerca de que Judas, según él, se salvó. Y dice, acerca de que Judas se salvó, aparentemente dice, el amor de Jesús se le salió por los ojos por amor a Judas. Jesús lloró bastantes veces, pero una de las veces que llora lo hace haciendo en la última cena, porque uno de los suyos le iba a entregar. Cuando Judas avienta las piezas de plata, indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió, quiere decir que creyó. De repente, el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día que Jesús muere, ese mismo día Judas muere y ambos van al infierno de repente. Y al tercer día se ve una gran luz en el infierno, una luz que resplandeció. Y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, dice Javier Bertucci, no puedo demostrarlo bíblicamente, pero decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio y le dijo, Judas, pide por las almas cautivas, he venido por ti, tienes derecho de venir conmigo al cielo porque Dios no es hombre para olvidar lo que habéis hecho por los santos y los 3 años de servicio a Jesús. Jesús nunca lo olvidó y nunca olvidó que Judas lo sirvió y aunque también lo robó, pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó y yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno. Alguien dice amén conmigo en este lugar y se escucha una gran multitud de personas diciendo amén, amén, amén.
¿Qué puedes pensar de esto que estaba predicando? ¿Qué podemos pensar de esto que estaba predicando Javier Bertucci, que es un hombre que tiene mucha influencia en su país, un país de Latinoamérica, pero estaba diciendo unas tremendas herejías y que si tú nada más lo escuchas así como por la forma como habla, por la forma como alza la voz, empiezas tú a decir, la gente que no conoce mucho la Escritura, pues dice amén. Es engañada por estas herejías. Para empezar, Jesús nunca llora, no lloró por Judas al decir que lo iba a entregar, ni en Mateo 26, ni en Marcos 14, ni en Lucas 22, todos esos pasajes donde habla de la Santa Cena, donde la última cena, perdón, no dice que Jesús llora, solamente en Juan a lo mejor dice que se angustió. Pero dice este hombre, falso maestro, falso profeta, que Judas demuestra un arrepentimiento al devolver las piezas de plata, las monedas, y que eso es una prueba porque se fue y se ahorcó. Estaba tan arrepentido que se ahorcó. ¿Cuándo dice la Biblia que una persona que se arrepiente termina suicidándose? La Biblia dice que la tristeza que es para vida, o sea, la tristeza que es según Dios trae vida, y la tristeza que es según el mundo trae muerte. Entonces, esta no fue una tristeza de arrepentimiento la de Judas, fue remordimiento por lo que hizo, pero no estuvo arrepentido sinceramente de haber entregado a Jesús. No así como Pedro, que sí realmente se arrepintió. Cuando alguien se arrepiente verdaderamente, no termina en un suicidio o en ahorcarse realmente. Luego nos dice que ve a Judas en el infierno, en una cárcel, y que los demonios estaban burlando de Judas, estaba en una celda y en el infierno. Y empieza a decir acerca del texto de Isaías, luz les resplandeció Isaías, como dice en Isaías. Pero bueno, o sea, cuando dice en Isaías que luz les resplandeció, está hablando acerca de que iba a venir Jesús, que es la luz del mundo, y que al nacer Jesús, pues iba a venir esa vida que iba a traer a las personas y esa oportunidad de salvación, y esa es la luz del mundo, ¿verdad? Habla del nacimiento de Jesús. Pero lo más tremendo de todo, y es lo que quiero enfocar aquí, este tema, es que dice, y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero quiero decirle a usted. No puedo demostrarlo bíblicamente, pero quiero decirle a usted. Se atrevió a decir la realidad, no lo puede demostrar bíblicamente. Entonces estamos hablando de que esas herejías que le estaba diciendo, pues a lo mejor fue un sentir, un sueño, algo que él tenía, pero está una tremenda herejía. Entonces imagínate entonces que podamos decir una persona que puede decir que tiene un sueño, y dice, bueno, no te lo puedo mostrar con la Biblia, pero yo tuve este sueño y te lo digo de parte de Dios, que Dios me habló de esta manera. No puedo demostrártelo bíblicamente, pero tuve una visión de que la iglesia está mal, o que estas personas están en pecado, o que esto. Pero no te lo puedo demostrar con evidencias bíblicas. La mayoría de las personas no tienen el descaro de decirlo. Solamente te dicen, te lo digo en el nombre del Señor, o así te dice Dios, pero sin la palabra. Sin la palabra. Dios me ha mostrado que te diga esto. Dios me mostró que yo haga estas cosas, pero sin el respaldo de la palabra. Tuve una visión, pero no puedo demostrarlo bíblicamente. Estamos hablando, además, que dice que Judas, por esos 3 años que sirvió, pues Dios lo iba a perdonar, cuando pues no es así. Eso también es una herejía, ¿sí? Aunque robó, lo sirvió 3 años y Dios no se va. O sea, aun cuando estemos dentro de la congregación y estemos sirviendo a Dios, y nuestra vida no está caminando como dice la Escritura en santidad, no está caminando en una vida recta, pues no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No por estar sirviendo Dios te va a salvar. Entonces vemos cómo dice Juan 17:12, por favor. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, la Biblia dice que se perdió Judas. El falso profeta dice que se salvó en el infierno y que Jesús lo salvó allá.
Pero la falta de conocimiento de la Biblia y el llevarse nada más por lo que supuestamente Dios le dijo a alguna persona, podemos caer en el engaño. Quiero terminar este ejemplo con 2 de Pedro 1:19, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Yo no estoy negando que Dios pueda hablar a través de sueños, o que Dios pueda hacer un milagro y hablarte a través de alguna visión, o a través de la oración Dios nos puede hablar, pero todo debe de ser conforme a la Escritura y respaldado con la Biblia. Si no se puede demostrar con la Biblia, si no hay algo que lo respalde lo que tú estás diciendo, entonces es muy peligroso que se diga que es algo de parte de Dios. ¿Sí me explico por qué? Porque la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y Pedro decía que aunque él fue testigo ocular y que estuvo caminando con Jesús, él le da la autoridad a la palabra como la única autoridad por la cual podemos entender que Dios nos habla. Así es que si hay un sentir, si hay una visión, si hay una palabra que puedas dar del nombre de Dios, tiene que ser respaldada con la palabra de Dios. Vamos a ver otra falsa enseñanza que es bastante común en el mundo del internet, del religioso que hay también, que la salvación es un proceso. Y yo te voy a explicar en qué consiste esta falsa doctrina. Estaba platicando con una persona que ya tenía algún tiempo o bastante tiempo asistiendo a la congregación y escuchando la palabra correcta, la doctrina del arrepentimiento radical, de la fe, de convertirse. Por muchos domingos había estado escuchando esto. Pero cuando tuve la oportunidad de hablar con él, le pregunté si él ya era salvo o si ya se había arrepentido de sus pecados, si ya había abandonado totalmente todos sus pecados. Y lo que me comenta es que dice, hermano, yo veo mucho predicaciones en internet, yo veo a este pastor reconocido de sana doctrina, dice él, y yo estoy viendo este pastor y otras predicaciones por otro lado en internet, y pues yo y mi familia nos sentamos a verlo y nos gusta mucho, predica muy bien, ¿sí? Y hemos entendido que no se puede dejar el pecado de un día. En un día no se puede dejar el pecado. Hay diferentes áreas en nuestras vidas por las cuales estamos trabajando para poder dejar ciertos pecados. Dice, hay poco a poco en un proceso, vamos a ir dejando. Ya dejé lo más grave, lo más escandaloso, pero estos otros pecados, pues se tienen que ir trabajando y es imposible realmente dejarlo en un solo día. Que Dios pueda ayudarnos. Y decía, pues es que eso es lo que yo he aprendido. Entonces yo me di cuenta que había escuchado esa falsa doctrina de que no se puede uno arrepentir y que Cristo pues no fue suficiente el sacrificio en la cruz para libertarlo de todos sus pecados, que tiene que estar luchando por un proceso interminable, que tal vez se muera y nunca se vaya a dejar de apartarse de todos esos pecados. Y que además decía que lo había escuchado con un predicador muy famoso, que seguramente muchos lo escuchan, y pues me dio mucha tristeza ver que era muy influenciado por estos medios. Luego le expliqué y le pedí que estudiara los siguientes textos para ver si realmente era cierto lo que él había aprendido. En Ezequiel 18:30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos
y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. En el Antiguo Testamento, querido amigo, querido hermano, dice, convertíos y apártate de una pecado, de la mitad de tus pecados, del 80% de tus pecados. No, dice de todos vuestras transgresiones. Y la palabra todos es todos. Ahora, esto lo dice en el Antiguo Testamento, cuando no teníamos la gracia de que Cristo viene a darnos para ser libertados, para ayudarnos a esa convicción de pecado que hace el Espíritu Santo, ese tener a Cristo, la fe en Jesús y la salvación del nuevo pacto. Y estamos hablando de que era antes, ¿no? Pero también en el Nuevo Testamento, Juan 8:11 dice, cuando fue descubierta la mujer adúltera y Jesús y todos la estaban a punto de apedrearla, dice, ella dijo, ¿quién te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cuando habla de no peques más, no se estaba refiriendo solamente, no hagas esto otra vez, no cometas solamente este pecado de nuevo, no. Cuando habla de no peques más, Jesús se estaba refiriendo a todo lo que se llama pecado, a todo lo que se llama pecado. Y así te puedo citar muchos textos donde habla de que, la Biblia habla de que nos debemos de abstener de toda especie de mal, donde debemos de convertirnos de todos nuestros pecados, donde debemos de arrepentirnos. Y si alguno hubiere pecado como una cosa que sería algo excepcional o algo fuera de la regla, que no debe ser una práctica, pues tenemos a Jesús que nos levanta, sí, como un abogado, pero no es algo de todos los días o que no se deje de practicar. Entonces, estamos estudiando cómo viene esta falsa doctrina donde es la salvación en proceso, donde en un proceso que no va a acabar porque un tiempo estás batallando con la ira y con las enemistades, otro tiempo con la lujuria, y a lo mejor estás batallando con la codicia, y a lo mejor estás batallando con el robo, y a lo mejor ya controlaste la codicia una semana y el otro día pues te dio la oportunidad de que robaras o que cometieras algún fraude o que no devolvieras lo que te pidieron, lo que te prestaron, ¿verdad? Y que pues son áreas, es un proceso, nunca voy a acabar. Cuando realmente viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, que te hace ver la persona más pecadora, la persona más vil, la persona más sucia de este mundo, y sabes que Jesucristo te da la maravillosa libertad y el perdón de pecados, ya no quieres ofenderlo más. La actitud de un verdadero cristiano, Señor, ya no te quiero ofender, tengo temor de volver a caer, y yo sé que tú me das la gracia y el poder para seguir adelante y no pecar contra ti. Yo sé que si algún día llego a caer en un pecado, yo sé que tú eres mi abogado, pero no quiero ofenderte. Entonces vemos entonces que como muchos falsos maestros, falsos pastores están enseñando cosas. Sí, pueden hablar muy bien de otros temas, tal vez de las profecías, del Apocalipsis, pueden hablar muy bien de ser expertos en temas de diferentes de la Biblia. Pero a la hora de hablar del punto de la salvación, de realmente cómo se salva una persona y cómo es libertada, ahí es donde patinan muchos de ellos. No digo que todos. Habrá grupos realmente que prediquen la verdad y que se esté hablando correctamente, pero si tú no tienes la madurez de haber estudiado profundamente la Biblia, de poder entender las falsas doctrinas, entonces pues no vas a poder diferenciar o discernir, ¿verdad? Bien, otro punto que vamos a ver es cómo en el mundo religioso latinoamericano, pentecostal y carismático, todo esto, y no estoy hablando de todos, pero hay una gran mayoría realmente que empiezan a desviarse, empiezan a proclamar apóstoles al por mayor. Había un video donde se estaba nombrando
a un buen número de pastores que se les nombraba como apóstoles. Y en este video, en una reunión de un salón muy grande, con mucha gente sentada, y ahí estaba pues mucha gente, parece que todos eran pastores los que estaban ahí. Había una mujer que dirigía la ceremonia y decía, le invitamos a que pase al frente el pastor Cruz, o el pastor que es ordenado como apóstol, y todos aplaudiendo, bravo, bravo. Invitamos al pastor José, ordenado como apóstol, pase al frente por favor, y todos aplaudiendo. Al pastor Severino, ordenado como apóstol, como si fuera una fiesta, como si fuera, pareciera que se estaban cayendo como manzanas de un árbol todos estos apóstoles. También el ministerio profético, invitamos a la pastora Karina, o el nombre X, ordenada como profetisa. Ordenada como profetisa o como profeta. También invitamos a la pastora tal, que se ordena como profeta. Y así pasaron un buen número de apóstoles, un buen número de profetisas, un buen número de pastoras que se estaban ordenando realmente como apóstoles. Y realmente en las épocas recientes, digamos del año 2000 o de hace 20 años para acá, es donde ha habido un gran auge de aquellos llamados apóstoles, profetas, que realmente lo único que están enseñando es engañando a la gente, engañando al pueblo. Y el problema es que utilizan de una forma equivocada el texto de Efesios, donde dice que Dios estableció apóstoles, pastores, maestros, profetas. Primero lo que tenemos que entender es que esta abundancia de aparentemente apóstoles que se dicen, pues tienen una doctrina completamente diferente a la de la salvación. Muchos predican la prosperidad, algunos de ellos, el que les des dinero, el enriquecerse, o solamente quieren el poder y no viven conforme a la Escritura. La palabra apóstoles, la traducción en el griego, es el griego apóstolos, que significa enviado. Enviado, es lo primero que tenemos que entender, enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier misionero, cualquier cristiano que vaya a una misión para predicar, se le puede decir la palabra original apóstol. Y esto es correcto, es un misionero, es un hermano, o un hermano que va a predicar la palabra a un rancho, a algún país, a alguna otra ciudad. Y según el significado apóstolos es que es un enviado. Entonces, pues digamos que es una de las definiciones, entender que cualquier hermano que vaya a predicar a una misión específica, a un lugar específico con una misión, pues es un apóstolos, o sea, es un apóstol. Y se puede entender hoy en día como misionero, pero esto es muy diferente a lo que es el oficio de apóstol. Una cosa es ser un misionero y otra cosa es tener el oficio de apóstol. Una cosa es profetizar. Dice que podemos profetizar, hay un don de profecía, pero otra cosa es profetizar y tener el oficio de profeta, como los del Antiguo Testamento, de la Biblia, que había profetas, ¿no? Entonces, una cosa es profetizar y otra es que tener ese oficio de profeta. Y quisiera hablarte que los apóstoles de Jesucristo, como ese oficio, solo fueron los escogidos, los 12 escogidos que él eligió, y son los que la Biblia dice que son los apóstoles. Es el fundamento de los apóstoles de la Escritura. Y tenía que cumplir ciertos requisitos. Para ser apóstol tenían que ser testigos oculares, o sea, testigos presenciales de que hayan visto a Cristo, o como el caso de Pablo, que vio a Jesús en la revelación, en la aparición que se le apareció a Pablo. En Hechos 1:21 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido ahora, arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí es cuando estaban eligiendo al que iba a ser el sustituto de Judas. Dice, y para que sea una persona que sea verdaderamente un apóstol en sustitución de Judas, tiene que ser alguien que sea testigo, que estuvo entrando con nosotros, que sea uno de nosotros, que realmente haya sido testigo de Cristo. Alguien que nos haya acompañado, alguien que haya andado con nosotros. Y ahí eligieron al sustituto de Judas. Así es que esos falsos apóstoles, que se denominan apóstoles, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como todos esos falsos apóstoles que se dicen el apóstol de Jesucristo que se levanta, es completamente fuera de la Biblia, es realmente no llenan ni este requisito ni han estado con Jesús, sino que los verdaderos apóstoles son 12. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que el edificio, que es la iglesia, debe de estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y de el principal piedra del ángulo, que es Cristo. Y sobre ese, pues ya puede ver quién tenga algunos dones y quién se le manifiesten algunos dones, pero de ninguna manera puede tener el oficio de aquellos 12 apóstoles que tenían hoy en día, y que en toda la historia del cristianismo nunca se había presentado alguien que se dijera apóstol hasta de los últimos 20 años, de cuando se están testificando este tipo de personas, ¿verdad? Otro de los requisitos es testificar con señales y milagros, o sea, que eran muy poderosos, tenían mucho poder para los milagros y las señales que Dios les daba. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, no digo que no pueda alguien tener este don, pero el oficio del apóstol era alguien que realmente podía testificar en su vida, así como cuando iba Pedro y con la sombra de Pedro se sanaban las personas, y que fueron escogidos personalmente por Jesús para que estuvieran con él. Y pues hoy ninguna persona puede llenar este requisito actualmente. Entonces, esto es para entender que realmente podemos ver que se levanta un apóstol y predica muy bien y se dice profeta y está ahí con ese oficio de profeta y hablando sobre cosas. No, hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas que salen que realmente nos sorprenden, las barbaridades que salen en muchos que se dicen ser iglesias, que se dicen iglesias carismáticas, y ya se levanta un profeta y que le dice a la persona, mira, yo conozco tu vida, que te abusaron de ti a los 12 años y luego te pasó esto a tal edad, como si lo hubiera investigado, y luego ya empieza a profetizarle, ¿no? Entonces vemos tantas barbaridades, ¿no? Un último tema que quiero ver también es que el pastor estrella, y así lo he titulado, el pastor estrella. ¿Qué es el pastor estrella? ¿Cómo lo quiero explicar? Bueno, es común ver en diferentes grupos que el pastor o líder o profeta o apóstol pareciera que es el único que tiene los dones, que predica, que tiene talentos, que va a los hospitales, que enseña, que le llevan a la gente para que oren por él, ora por los enfermos, es el único que puede aconsejar, o que pareciera que tiene la autoridad para aconsejar, que es el único que tiene para dar consejería, todo, y la iglesia se comportan solamente como espectadores, no como dice la Biblia, que somos un cuerpo en Cristo, que cada quien hacemos diferentes funciones en el cuerpo y que pues somos parte de un cuerpo y que todos podemos ser de bendición, de diferentes funciones o diferentes, como dice la Escritura, no, sino que pareciera que el pastor es el único que es el que va a hacer todas las cosas, y lo que vemos es un pastor estrella, o el único que brilla, y todos los demás solamente están como espectadores. Y la pregunta ¿es bíblico esto?
Cuando la Biblia nos habla de que todos somos un cuerpo en Cristo, que estamos en una misma fe, un mismo bautismo, y que pues Dios nos repartió diferentes talentos y diferentes dones que cada quien debe de ejercitarlo como iglesia. Y no solamente eso, yo quiero hacerte la pregunta, ¿es bíblico que una persona no tenga un pastor ordenado al frente? Yo quiero decirte que sí. Hay iglesias pequeñas o medianas o grandes de cualquier tamaño que por ciertas circunstancias o razones no hay un pastor ordenado al frente. Aunque la Biblia dice en Efesios, ciertamente Efesios 4, que él mismo constituyó pastores y maestros y es un oficio bíblico el que realmente haya un pastor, es bíblico, que puede haber un pastor de tiempo parcial, por ejemplo, en el cual, como Pablo, tenía el oficio de la manufactura de las tiendas, la fabricación de tiendas, y es lo que hacía Pablo, siendo el pastor. También puede haber pastores de tiempo completo que son sostenidos por la iglesia. Pero también está el caso de que no haya pastor, y eso no quiere decir que sea una iglesia que no sea bíblica, que esté mal delante de Dios o que realmente no tenga los requisitos para ser iglesia, de ninguna manera. También había iglesias que no contaban con un pastor y eran igualmente o más bendecidas que las que muchas veces tenían. Y esto quiere decir que tal vez haya la necesidad de que se levante un pastor, pero realmente yo quiero ponerte el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. En el Nuevo Testamento encontramos Primera y Segunda de Tesalonicenses, que son cartas que Pablo envía por medio de Timoteo para una iglesia de un lugar que es Tesalónica. Esta iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo, pero cuando recién se estaba levantando esa iglesia y que Pablo fue a predicar allá, nos dice el libro de los Hechos, que los romanos lo acusaron de sublevación. O sea, empezaron a decirle que estaba llamando Señor a Jesús cuando el único que se le podía llamar Señor era al emperador, al César. Y decía, estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Jesús se armó una revuelta tremenda, tú lo puedes leer en los Hechos. Luego Pablo se va a Berea, había un grupo de cristianos que ya se estaban convirtiendo, que estaban convertidos allí en Tesalónica. Pero cuando Pablo huye de esa persecución o de esa que lo querían matar ahí, pues se va a Berea, es otro de los lugares cercanos ahí de Tesalónica. Entonces los judíos lo van tras él, los judíos de Tesalónica llenos de celo van tras él para perseguirlo, pero finalmente Pablo se va a otras ciudades, a Filipos, a Berea, y se va de Tesalónica, ¿no? Por los disturbios que se estaban generando, que eran bastante graves. Sin embargo, nos dice en la carta de Tesalonicenses que en varias ocasiones, o por lo menos en dos, Pablo quiso regresar para ministrar esa iglesia. O sea, no una iglesia que dejó sin pastor, una iglesia que se quedó de nuevos convertidos solamente, un grupo de gente que había abrazado la fe y que se había quedado sin ningún líder, sin una persona con madurez que le estuviera realmente ministrando, ¿no? Entonces Pablo quiso regresar, pero dice que Satanás se lo impidió. Al grado de que Pablo después de bastante tiempo no pudo soportar más realmente que esta gente estuviera sin pastor o sin alguien que los ministrara. Entonces envía a Timoteo para ver si creían que a lo mejor ya se habían apartado de la fe o que ya no habían perdurado hasta este momento. Pero va Timoteo y regresa con un maravilloso informe de que ellos, los tesalonicenses, estaban perseverando hasta la fecha. En 1 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os
predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, no solamente encontrar una iglesia fuerte, una iglesia espiritualmente que estaba bien, que no tenían un pastor, pero habían crecido espiritualmente, una iglesia que predicaba el evangelio, encontraron una iglesia que perseveraron, no hubo necesidad de exhortarlos, no hubo necesidad de hablarles de algo que estuvieran haciendo mal, de corregir cosas deficientes. Realmente vemos un Pablo maravillado de la conducta de la fe de los tesalonicenses. Y no solo eso, sino vemos un Pablo que encontró una iglesia que estaba predicando el evangelio y que estaba llevando el evangelio a otros lugares a tal grado que muchos se habían convertido ya. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate bien, se había extendido la palabra. Tesalónica era una de las ciudades de Macedonia, lugar de Macedonia, y todo Macedonia se llenó de la palabra de Dios. Habían crecido, habían predicado. Seguramente para poder llegar a esto había pasado bastante tiempo, un buen tiempo, sin que ellos tuvieran un pastor. ¿Es correcto? Pues sí, porque a falta de un pastor se levantaban varones, se levantaban gente que crecía más, con mayor madurez y que tenían la posibilidad de orientar, aconsejar y de hacer esas labores que un pastor no tenía. Entonces es correcto, es bíblico que se levanten hermanos que tal vez no son pastores, pero sí pueden aconsejarte, pueden orar por ti y pueden hacer como todos nosotros un cuerpo en Cristo en una iglesia que no tiene un pastor. O puede ser que se ore también para que Dios levante un buen pastor, pero realmente no es un requisito obligatorio para que la iglesia sea una iglesia verdadera. Con esto quiero terminar estos puntos. Quiero advertirte que hay un peligro realmente grande de todo lo que se dice, de todos muchas de las predicaciones, no todo. Reconozco que puede haber algunos en internet, predicaciones, algunos, pero son pocos que hablen correctamente, y que si no tienes fundamentada la doctrina, la palabra, puedes ser sutilmente ir adoptando las enseñanzas, ir adoptando las formas de pensar de lo que se está hablando mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que realmente estudiar la palabra, hay que estudiar la doctrina que te ha salvado, la que te salvó, la que viene en la Escritura, la que realmente permitió que conocieras a Jesús y que puedas realmente estudiar, que puedas realmente conocer a Dios más y que realmente seas advertido también de que hay muchos peligros. Hay muchos peligros y que tienes que guardarte. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque aunque pudimos ver algunas pocas cosas en esta enseñanza, tú nos adviertes solamente como ejemplo del peligro que hay, Señor. Y te ruego, Señor, que tú nos guardes, que guardes a tu pueblo de tanto falso profeta, tanta falsa doctrina, tanto falso maestro que se levanta, Dios. Y que nos des a entender, Señor, realmente que la única fuente de autoridad es tu palabra.
Quédate con nosotros, Señor. Muchas gracias. Síguenos enseñando. Amén. Pues que Dios te bendiga. Estamos terminando la enseñanza. Con toda confianza puedes compartir la enseñanza. Que estás viendo, la puedes compartir, la puedes a otras personas. Puedes suscribirte también para que te lleguen las notificaciones de las nuevas enseñanzas y predicaciones que se están dando, para que pueda correr la palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.